Buenas noches con todos. Hoy vamos a ver el despiece de una ventana o mampara en dos paños de la serie 25. Este, este video está dirigido a los amigos o a las personas en general que deseen, digamos, saber cómo se hace el despiece, o a las personas que pues también piensen emprender en lo que es este rubro de los vidrios, ¿no? El trabajo de vidriería, que es un rubro muy bonito. Te presenta pues una serie de retos en cada obra. Eso puede dar fe. Cada quien, ustedes puedan conversar sobre el tema. Entonces, es un rubro para mí muy bonito, lo recomiendo. No es difícil, la verdad, solamente mm, decisión. Decisión y bueno, gusto por trabajar con estos materiales como es el aluminio y el vidrio. Entonces, en este video, lo que vamos a hacer es saber cómo se hace el despiece de cada uno de los perfiles. Como ustedes pueden ver, esta ventana, en este caso, se configura en dos paños. O sea, un paño es este y el otro es el de aquí, ¿no? Dos paños. A eso se refiere cuando dicen dos paños. Y este tipo de perfiles, aquí en el Perú, lo conocemos como serie 25, que consta de 7 perfiles para este modelo. En la parte superior lleva el riel superior, que le llamamos. En la parte inferior, abajo, el riel inferior. Entonces, por ahí nace rieles superior e inferior. Van, digamos, a lo largo, pues, ¿no? En el eje, vamos a llamarlo así, X, en horizontal. Y en vertical, llevan los perfiles que se llaman, jamba, los que van pegados a lo que es el vano. Entonces, riel superior, riel inferior y jamba son los perfiles que van directamente al vano. Entonces, cada uno de ellos tienen una medida para poder trabajarla. Entonces, eso es lo que vamos nosotros a saber, cuál es la medida que debemos cortar. ¿Ya? Entonces tenemos uno, dos, hasta ahí van 3 perfiles. En total les había comentado que son 7. Luego tenemos el perfil parante, que es el que va a los laterales de cada paño, de cada hoja. ¿Ya? El parante. Hasta ahí tendríamos 4 perfiles. En medio, lleva otro perfil para ambas hojas, que es lo mismo, y a ese perfil lo llamamos traslape, a ese perfil. Hasta ahí van 5, ¿verdad? Entonces, eh, en la parte superior de la hoja, aquí a esto le llamamos cabezal, a esta parte. Y la parte de abajo, a esta parte, le llamamos zócalo. Es aquí donde van las ruedas, para que permita deslizarse en el zócalo. Entonces, hasta ahí ya tenemos los 7 perfiles, que es zócalo, cabezal, traslapo, parante, jamba, riel superior y riel inferior. Entonces ahora vamos a ver a qué medidas los tenemos que cortar. Entonces la jamba, que es el que va directamente al vano en vertical, es la altura a producción. ¿Y cuál es la altura a producción? Es la altura que uno considera del vano, dándole una holgura para que éste ingrese, porque uno no lo puede cortar a la misma medida que tiene el vano, no se va a poder colocar porque no va a permitir el ingreso. Entonces, ya esto es a criterio, hay que ver cómo está, digamos, la calidad de acabado que tiene el vano. Por decir, yo considero 5 milímetros de tolerancia, ¿no? En lo que es la altura, y en ancho igual, ¿no? También unos 5 milímetros.
Quiere decir que si mi vano mide 1 metro por 1 metro, yo tengo que cortar, en este caso en milímetros, a 995 milímetros. El ancho y la altura también, medio centímetro. Las jambas serán a esa medida también. O sea, del vano, yo, es mi opinión, considero 5 milímetros. Tal vez si el vano está, digamos, casi perfecto, pueden considerar 2 milímetros, 3 milímetros, ¿no? ¿Por qué? Porque con eso no van a tener problemas a la hora de insertar el marco dentro del vano. Entonces la jamba es la altura producción, que no es la altura del vano. ¿Correcto? Va una a la izquierda y el otro va a la derecha, a ambos lados. Entonces, luego vienen los rieles, los que les había comentado, riel superior y riel inferior. ¿Y esos a qué medida lo cortamos? Vamos a cortar a la medida de producción menos 14 milímetros. A la medida de producción menos 14 milímetros. Las medidas para el riel superior e inferior es igual tanto arriba como abajo, no cambia, es lo mismo. La medida que tiene el riel superior es la misma medida del riel inferior. Entonces, ya ahora continuemos. El zócalo y el cabezal son también la misma medida. En algunos casos se considera al zócalo 2 milímetros menos que el cabezal. ¿Por qué? Porque aquí en este lado se colocan las ruedas o las garruchas, como algunos se les conoce. Bueno, lo voy a llamar ruedas, o si gustan lo pueden llamar garruchas, es lo mismo. Entonces se le descuenta 1 milímetro a ambos lados. ¿Por qué? Porque es lo que ocupa la carcasa o la cobertura que viene en la rueda. ¿Ya? Entonces, por eso es que digamos que el zócalo sería 2 milímetros menos que el cabezal. Pero bueno, yo no varía mucho en realidad si le dan a la misma medida. A la misma medida, no varía mucho. Ya, ahora, ¿qué medida hay que cortar? Entonces, es la base, o sea, la medida a producción, eso lo vamos a dividir entre 2. A ese resultado le vamos a agregar 4 milímetros. Todas las unidades de medida aquí se manejan en milímetros, ¿ya? No van en metros, se acostumbra a trabajar en milímetros. Entonces, nuevamente, la medida del zócalo y el cabezal es igual a la base, a producción, sobre 2 o entre 2. Al resultado que nos salga le agregamos 4 milímetros. Entonces ya tendríamos, eso es para ambas hojas lo mismo, ¿ya? Para ambas hojas. O sea, vamos a tener 2 zócalos y 2 cabezales de la misma medida. No es uno más grande ni más chico. Entonces ya tenemos los cabezales, ya tenemos las jambas y ya tenemos los rieles. ¿Qué nos falta? Nos falta el parante y el traslado. Ahora, estas son las mismas medidas. Por si acaso, lo que mide el parante es la misma medida de lo que mide el traslado. Entonces basta con saber la medida de uno y bueno, se replica en los demás perfiles. Entonces, ¿a qué medida va? El parante y el traslapo es igual a la altura de producción menos 32 milímetros. La altura de producción menos 32 milímetros. Nuevamente recalco, la altura de producción es aquella, o la medida de producción es aquella medida a la cual ya se consideró una holgura para que ingrese. Que, como les comentaba al principio, que puede ser 5 milímetros, pueden ser 3 milímetros, dependiendo de la calidad del acabado que esté el determinado vano. Muy bien, entonces hasta ahí ya tenemos todos los perfiles con medidas para poder cortarlos, y luego ya tendremos que pues optimizar nuestras varillas de aluminio para ver que se pueda aprovechar al máximo, ¿no? Listo, hasta ahí ya tenemos todos los aluminios. Ahora los vidrios, como ven, pues obviamente tiene que llevar un vidrio. Las medidas, ¿cuáles son? Aquí vamos. Ahora sí vamos a utilizar para este caso la medida del vano. Ustedes también podrían hacer que armen las hojas y luego miden, ¿no? Pero vamos a suponer que es un vidrio templado o es un vidrio que hay que mandarlo a cortar a otro lado donde no estamos haciendo las hojas o la fabricación de los marcos.
Entonces nosotros tenemos que enviar las medidas. Para el ancho es lo que mide el vano menos 124 milímetros, lo que nos salga, y le vamos a dividir entre 2, ¿ya? Lo que mide el vano menos 124 milímetros, el resultado lo dividimos en 2, y eso será la medida de la base del vídeo, o sea, de esta parte, el ancho, por decirlo así, o la base. Ahora nos falta la altura. La altura también es lo que mida el vano, coincide, menos 124 milímetros, lo que mide el vano. Entonces con eso ya tendríamos prácticamente todo. Tenemos los perfiles y tenemos los vidrios. Adicional a esto, bueno, habría que calcular pues los burletes o silicona que le puedan colocar dependiendo, pues, ¿no? Pueden utilizar vidrio de 4, de 6, de 8 milímetros máximo, no ingresa más aquí. Y dependiendo de ello, pues utilizarán uno o dos burletes, en el peor de los casos silicona. Ya dependerá, ¿no? Solamente para sellar. Pero el objetivo de este video era pues saber el despiece. El despiece es pues desde mi punto de vista pues es obtener las dimensiones de cada uno de los perfiles y también las dimensiones del vidrio. Bueno, espero poder haber ayudado en algo a las personas que tenían alguna duda o a las nuevas personas que se quieren, digamos, empezar, iniciar esto, pues esta información les va a ser muy útil. Entonces, a la próxima haremos otro video donde ya no sean en 2 paños, sino sean en 3 y en 4 paños. Entonces, lo haremos en otro video. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Espero nuevamente poder ayudar y bueno, suerte a todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.